Saludos hermanos y hermanas, y qué bueno que estás con nosotros nuevamente. Bienvenidos y bienvenidas. Este espacio que dedicamos para todos los días meditar el Evangelio que nos presenta la Iglesia para nuestra reflexión y para nosotros crecer en términos de nuestro acercamiento a Dios en el tiempo de Cuaresma. Y hoy la palabra de Dios, hermanos y hermanas, nos habla de que tenemos que buscar la sabiduría y buscar la prudencia como unos dones especiales que tenemos para entender muchas cosas de Dios, y no solamente de Dios, sino también para entender nuestro cambio, para entender nuestra transformación, para entender mi cambio de ruta y acercamiento a Dios. Hay que tener sabiduría y hay que tener prudencia. Y eso lo decimos hoy, hermanos y hermanas, en términos a la palabra de Dios, que nos envuelve en la primera lectura de Deuteronomio 4, versículos 1 al 9, dentro del mensaje que le dio Moisés a su pueblo cuando estaban a punto de entrar en la tierra prometida. Llevaban 40 años por el desierto, tenían un montón de sucesos y experiencias que vivieron de cercanía de parte de Dios, y ellos de alejarse de parte de Dios, de creer y de duda, pero todo eso al fin y al cabo les ayudó y les sirvió para alcanzar la tierra prometida. A punto de entrar en la tierra prometida, Dios les dice que comparen a su Dios. Dios les dice que comparen a su Dios con los dioses que pueden haber por allí, para que vean lo grande que es Dios. Y para hacer esto hay que tener prudencia y hay que tener sabiduría en términos de nosotros vernos de que ha habido un propósito bien grande que yo he hecho en mi vida. Y cuando yo salga de esto, lo que yo hice, lo que yo dejé atrás, lo que yo añadí y tengo ahora por estos 40 días en que me he acercado a Dios, no puede ser por un periodo de tiempo de 40 días, ¿no? Todo cuanto alejé en la Cuaresma de mi vida porque no me acercaba a Dios debe de quedar enterrado en un pasado. Hazle su funeral, préndele sus velitas y que eso no se levante. Y todo cuanto añadí lo tengo que estimular y seguir con él de rolo por el resto de mi vida, porque eso no se queda atrás después de los 40 días. Eso sigue hacia adelante porque eso es lo que me da fortaleza. Y cuando el pueblo está a punto de entrar a la tierra prometida, que nos va a pasar lo mismo a nosotros, terminada la Cuaresma, terminados los 40 días, los días de tanta práctica que nos acercaron a Dios y nos acercan a Dios y que alejamos las cosas malas, tenemos que tener una actitud de que lo que estoy haciendo me acerca a Dios, y lo que me acerca a Dios a la misma vez me hace cumplir con su voluntad. Y esos dos puntos los señala Moisés en este tiempo, pero para hacer eso hay que ser sabios y hay que ser prudentes. Y miren las preguntas que le hace Moisés a su pueblo cuando les dice sobre la prudencia y sobre la sabiduría que hay que tener en el cumplimiento, ¿no? ¿Qué nación grande tiene un Dios tan cercano como el nuestro, como nuestro Dios? Que cuando lo invocamos siempre está cerca. ¿Y qué nación grande tiene unos mandatos y decretos tan justos como esta ley que acabamos de promulgar en presencia de ustedes? Ver la cercanía de Dios, número uno, y ver también lo justo que es Dios con sus cosas. Dios es el que llama. Y nosotros nos acercamos, un Dios que no está distante, un Dios que se hace asequible a cada uno de nosotros, un Dios que nos busca, que se hace el encontradizo. O sea, esto es motivo de envidia para muchas personas y de celos, ¿no? Porque la cercanía que nosotros tenemos con Dios es una cercanía de padre con hijo, no es de señor con esclavo, de señor con un siervo inútil. Es una cercanía donde Dios es mi Padre y yo soy su Hijo. Y en ese ánimo es que nos tenemos que mover hacia el final de la Cuaresma, en el ánimo de una cercanía que sirve para nosotros que permanecer con Él y no volvernos a alejar. Permanecer con Él y no volver atrás. La cercanía con nuestro Dios tiene que ser de envidia, porque por eso es que Moisés lo compara y dice, ¿no? ¿Qué Dios hay por ahí que esté tan cercano de nosotros como nuestro Dios? No lo hay. Los dioses del Olimpo vivían en el Olimpo, creían ellos, no, allá arriba, distantes, moviendo fichas.
y de allá pues hacían todo, y el ser humano no tenía ningún tipo de libertad ni de libre albedrío. La muerte lo mandaban los dioses, los accidentes lo mandaban los dioses, las batallas, las guerras, las victorias, o tal vez los fracasos los mandaban los dioses. Nadie obraba por sí, sino que eran unos dioses del Olimpo que movían las cosas. Un Dios distante. Nosotros no tenemos un Dios distante. Ya desde Navidad, ya desde la celebración del nacimiento de Cristo, nosotros lo que celebramos es la encarnación de Dios. Un Dios que de allá arriba, donde quiera que habite, se hace carne en su Hijo Jesús para estar ¿qué? Un Dios con nosotros. Siempre es la búsqueda de Dios por la cercanía. Entonces, piensa en eso. Al acercarse, pues ya más de la mitad del tiempo de Cuaresma, mi cercanía con Dios es un fruto de esta Cuaresma. No me vuelvo a alejar, no me vuelvo a distanciar, no vuelvo a darle la espalda a Dios. Si he regresado a la casa del Padre, quédate con el Padre. O sea, no tengas miedo de la cercanía, porque el Dios en que creemos es bueno. O sea, que Dios, como el Dios nuestro, tiene unos decretos, tiene unos mandamientos y tiene unas obligaciones que nos da que sean tan justas. Son justas, hermanos y hermanas. No te alejes. O sea, al entrar en la tierra prometida, cuando terminemos estos 40 días de Cuaresma, es cuestión de ver que lo que viene es justicia, porque nuestro Dios es justo, tanto que se ha hablado de la misericordia de parte de Dios hacia nosotros, del perdón por parte de Dios hacia nosotros. O sea, es justo. Imagínate que tú hubieses nacido en el tiempo de los mayas, en el tiempo de esta gente que para agradar a su Dios y para rendirle culto a su Dios, escogían personas de su tribu, las subían a la pirámide arriba y sacrificaban su cuerpo cortándole la cabeza y derramando la sangre para satisfacer a su Dios maya. ¿Es acaso Dios así con nosotros? Eso no existe con nosotros. La cercanía de nuestro Dios es de Padre, y los decretos del Señor son de justicia, porque cuando se practica el derecho y la justicia, lo que hay es bendición. Y nadie tiene que alejarse o pensar de que es muy fuerte lo que pide la iglesia, es muy fuerte lo que nos están pidiendo. ¿Quién puede resistir lo que nos están pidiendo? ¡Wow! Hay gente que se queja hasta de una hora de misa, hora y media de misa. Queja de que eso es muy largo, una vez a la semana, 4 veces al mes, un domingo, por hora y media, sacarlo para el Señor. ¿Tú crees que eso es una gran exigencia? Una hora. Y la gente se queja. Ahora, ponlo con una novela y una serie turca por 3 horas y ahí se quedan. Ahí se quedan. No estamos señalando a nadie. Prudencia y sabiduría. Sé prudente y sé sabio. Lo que estás optando, lo que estás eligiendo es para nuestro bien, por la cercanía que tiene Dios. El Evangelio, Cristo tuvo que también ayudar en su tiempo, porque pensaban que cuando Cristo vino, pues mira, tú estás como que rompiendo la ley, tú estás como que rompiendo las normas, los decretos, los mandamientos que nos enseñó Moisés y que nosotros llevamos practicando por tanto tiempo. Y Cristo le dice, yo no vine a romper ninguna ley, ni a abolir ninguna ley, ni a rechazar ninguna ley, ni a acabar con ninguna ley. Yo lo que estoy haciendo es cumpliendo la ley como se debe, interpretando la ley como se debe, implementando la ley como se debe, porque el judío cometía el error de interpretar la ley sin el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es Dios. Y esto aleja a mucha gente del cumplimiento de la voluntad de Dios. No ven la justicia y no ven la bendición de cumplir los mandamientos, porque hay una mala interpretación, porque se aplica con una severidad, sin misericordia, en vez de incluir, excluyen. Las quejas que tenían ellos con Cristo, ustedes las saben, ¿no? Tú no respetas el sábado, y el sábado es día de descanso, y tus discípulos recogen espigas el sábado, y eso es pecado. Tú no respetas el sábado, y el sábado es día del Señor, y tú te pasas que sanando enfermos los sábados. Tú no respetas las normas del Señor, porque se supone que cuando uno se sienta a la mesa a comer, se haya lavado las manos y a la misma vez también haya practicado algún tipo de limpieza de las vasijas, porque son impuras. Entonces Cristo dice, son exageraciones las de ustedes. ¿Por qué? Porque la impureza no viene por los objetos o por limpiarse las manos, es en el espíritu. Están olvidándose de lo que quiere Dios limpio y puro es el espíritu, no son las vasijas.
no son las manos, es mucho más profundo, ¿no? Y ustedes que tanto respetan el sábado, si se le da una vaca el día del sábado con la que se alimentan y sacan la leche y se le va por un risco, corren como locos a salvarla. Y eso también es hacer un trabajo, pero ¿por qué? Porque la necesitan. Entonces, ¿qué están criticando? Hay mucha mala interpretación, hermanos y hermanas, de los mandamientos, de las normas y de las leyes. Los mandamientos del Señor, las leyes son medicinales, son salvíficas, son para edificarnos, son para corregirnos, son para llevarnos en el camino de la santidad. No es para hacer daño. ¿Qué pasa? Que mucha gente las malinterpreta, las aplican con tanta severidad, que eso puede alejarnos a nosotros y alejar a muchas personas que están cerca de nosotros. Entonces, mire, es cuestión de trabajar con prudencia y a la misma vez trabajar con sabiduría. O sea, medita, reflexiona. ¿Habrá algo mejor que lo que nosotros estamos viviendo en nuestra iglesia, fuera de nuestra iglesia? ¿Habrá un Dios que podamos comparar con nuestro Dios? ¿Habrá unas leyes y unas normas en otras religiones, en otras civilizaciones, que sean tan justas como la de nuestro Dios? Y ustedes saben cómo hay gente hasta extremista en el Islam, porque lo que estamos viendo del Islam pues no es la religión islam practicada correctamente. Esos son los extremistas, ¿no? Lo que nosotros vemos del Islam con todos estos asesinatos, matando cristianos, matando mujeres, matando niños, ejecutando, degollando personas. Esos son los extremos, ¿no? La mujer puesta en una segunda posición, una situación de inferioridad o sin significado alguno en la sociedad. Esos son los extremos. ¿Es así nuestro Dios? ¿Es así nuestro Padre del Cielo? ¿Así es que se mueve en interrelación Dios con nosotros? No. ¿Qué Dios hay tan grande como nuestro Dios? Estamos en el mejor sitio. Estamos con el único Dios y el mejor Dios de todos. Por lo tanto, ya pensando en el final de la Cuaresma, cuestión de vernos que Dios nos va a bendecir abriendo las puertas y que podamos ver la tierra prometida. Porque hemos cumplido los 40 días, porque hemos cumplido el tiempo de preparación, el tiempo de purificación por el desierto, con dudas, con fe, con éxito, con algunas situaciones difíciles, pero se nos están abriendo poco a poco las puertas de esa bendición. Entonces, sé sabio y sé prudente. Esto va a ser de bendición, no lo descartes ni por un solo momento y pretendas entender que lo que tú estás haciendo es inútil. Y no lo midas por lo que la gente diga, sino por lo que Dios diga. Porque cuando el pueblo se recoge, cuando el pueblo busca a Dios, cuando el pueblo adora a su Dios, cuando el pueblo empieza a acercarse a su Dios, ahí es que Dios se manifiesta, porque santificamos su nombre y se manifiesta en su presencia y se manifiesta en sus obras. Así que sabios y prudentes, hermanos y hermanas, todos lo necesitamos. Así nos vamos a acercar a estas puertas que se están abriendo para una gran bendición. Hay bendición para todos nosotros. Pide al Espíritu Santo hoy, hermanos y hermanas, que te bendiga con este don de la sabiduría y de la prudencia, para que manejemos en balance nuestra vida, para que vivamos en el mundo aunque no seamos del mundo, para que aspiremos a la bendición del cielo que está pronto por llegar, y que ese Dios nos bendiga hoy, mañana y siempre, a ti, a los tuyos, y bendiciones para todos aquellos que esperan el reino de los cielos. Dios te bendiga abundantemente. Hasta mañana.